Hola, ¿cómo están? Soy Julio Gambina desde la Argentina para los comentarios semanales a propósito de la situación mundial. Y bueno, claro que este año 2025 la gran novedad y que trastoca todo el debate económico, político, viene del cambio de gobierno en Estados Unidos, de la gestión de Donald Trump, que bueno, en el último tiempo quizás el dato referencial es la política de incremento de aranceles desde abril de este año. Se había planteado por parte de Donald Trump que esos aranceles incrementados se iban a cerrar con acuerdos para el 9 de julio, luego se postergó para fines de julio y ahora para comienzos de agosto. Bueno, se han dado a conocer algunos acuerdos comerciales que más que acuerdos son anuncios políticos de metas a cumplir de difícil cumplimiento. No se van a verificar. No solo se trata de discutir aranceles, sino que hay compromisos de incrementos de compras de varios países de producción estadounidense. Por ejemplo, de incrementar las compras de energía por parte de Europa, de incrementar las importaciones por parte de Japón, para pensar en territorios del capitalismo desarrollado en estas negociaciones desplegadas con Estados Unidos. Pero más difícil aún es el planteamiento de que deberán hacer inversiones en el territorio estadounidense. Y se habla de inversiones gigantescas. Bueno, es muy difícil que en este tiempo de la economía mundial, donde se habla de incertidumbre, la palabra incertidumbre la utiliza el Fondo Monetario Internacional en el informe de perspectiva de la economía mundial dado a conocer en abril de este año y lo repite en la actualización del informe en julio de este 2025. Por eso, en condiciones de incertidumbre de la economía mundial, donde la característica es la desaceleración de la economía mundial, que está morigerada por el crecimiento principalmente de China y de India. Porque si China no creciera un poco más del 4%, India no creciera un poco más del 6%, bueno, no habría crecimiento de la economía mundial al 3%, como pronostica el Fondo Monetario Internacional, con un Estados Unidos creciendo al 2%, con Europa creciendo por debajo del 1%. Digamos que este es el dato principal para pensar y concentrándonos en esto podríamos poner el acento en los países que crecen y preguntar por qué crece China, por qué crece India y claro, hay que pensar desde dónde parten. Digamos que el crecimiento de China y de India es un crecimiento relativamente nuevo, porque partimos de dos sociedades con un retraso productivo con relación a los otros países. Un solo dato. China a comienzo del siglo XXI representaba el 1% del Producto Bruto Mundial y ahora está entre el 17 y el 18% del Producto Mundial. Estados Unidos está en torno del 26-27% del Producto Mundial, o sea que Estados Unidos todavía contribuye más a la generación de riqueza mundial que lo que contribuye China, aunque China ya se ha posicionado primero en la industria manufacturera, ha crecido para ser el primero que interviene en el comercio mundial y crecientemente interviene en las finanzas. Bueno, uno puede pensar en el análisis de estos países que crecen más, que el tema hay que pensarlo en la planificación. Claro, una curiosidad, en el informe del Fondo Monetario Internacional, uno de los países de mayor crecimiento es la Argentina, con el 5,5%, con un gobierno que desdeña la planificación estatal,
que combate la participación del Estado en la economía, pero claro, ese crecimiento de la economía argentina tiene que ver con años de decrecimiento muy importante. De alguna manera, salvo que se verifique lo contrario, es un rebote de procesos productivos muy recesivos. Por eso no tenemos en cuenta para el panorama de la economía mundial esa excepción de un país que crece por encima del promedio. Sí, es importante pensar en términos de China e India que protagonizan un crecimiento en la intervención en la producción mundial en esta época. Y luego hay que detenerse en los países que tiran para atrás el promedio mundial, principalmente los países capitalistas desarrollados. El más preocupante, diríamos que es Europa, que ha perdido la carrera de la competitividad contra China y contra Estados Unidos. Y claro, Europa está buscando cómo intervenir en la recuperación de un papel en la economía mundial, sobre todo en un momento que por la agresividad de la política estadounidense aparece muy subordinado a la lógica de Estados Unidos. Y se ve con el incremento del gasto militar, con el compromiso de financiamiento a la OTAN, de la cual se intenta desprender Estados Unidos y comprometer más a Europa, pero le está costando mucho a Europa definir un perfil productivo para una inserción en la economía mundial que no sea subordinada a la lógica que plantea actualmente el gobierno de Estados Unidos. Y respecto de Estados Unidos, el tema es preocupante porque, claro, hay algunos gestos que preocupan y que interesa considerar, como que en esta semana se difundieron las estadísticas del mercado laboral, con una tendencia descendente de la absorción de fuerza de trabajo. Bueno, este dato negativo en la evolución de la fuerza laboral en Estados Unidos le costó el puesto al responsable de las estadísticas oficiales en materia de empleo. Claro, la lectura que tiene Trump de la evolución de la economía no se condice con los datos de la realidad que devuelven las estadísticas. Bueno, una preocupación a partir de este despido es si seguirán siendo confiables las estadísticas o si la burocracia extendida en Estados Unidos en materia de estadísticas para evitar despidos tratará de congeniar y compatibilizar las opiniones de éxito que imagina el presidente de Estados Unidos. De hecho, como se han incrementado los aranceles, hay un incremento de ingresos al Estado. Y Trump lo pone de manifiesto como un éxito el ingreso de recursos por aranceles incrementados. Sin embargo, Estados Unidos está muy lejos de resolver su déficit fiscal vía cobro de aranceles. Pero además, el cobro de los aranceles lo que ha hecho es disminuir las importaciones que Estados Unidos realiza desde todo el mundo, o porque desde todo el mundo no se envían esos bienes y servicios o porque tienen un mayor costo. Y la sustitución de importaciones es elevadamente costosa, con lo cual el impacto que va a tener en la economía estadounidense todavía no se nota porque es muy temprano, insistamos, la política de aranceles se enunció en abril, están planteándose acuerdos en este momento de difícil cumplimiento, pero en la medida que se desarrolle el comercio se aplicarán esos aranceles y por lo tanto terminará impactando en precios. Muchas empresas dicen que están absorbiendo el mayor costo de las importaciones, pero también tiene un límite la absorción de ese mayor costo. Por lo tanto, o impactan en los precios o va a impactar en este dato interesante del empleo, que es el tema de los despidos, las suspensiones, las cesantías, la disminución de los ingresos salariales en las condiciones de funcionamiento de la economía estadounidense. Digamos que Estados Unidos tiene un problema estructural de décadas, que es el déficit fiscal,
el déficit comercial y que, claro, la política que enuncia Donald Trump es de disminuir el déficit fiscal, de disminuir el déficit comercial, algo difícil de lograr, y por lo tanto lo que Estados Unidos está haciendo es una política de reestructuración de la economía hacia el interior de Estados Unidos, intentando profundizar reformas laborales que quiten derechos a los trabajadores para disminuir el costo de producción en el desarrollo económico estadounidense, pero al mismo tiempo la política MAGA, Make Again Great America, la política de Trump impacta en la reorganización del sistema mundial, donde imagina que su poder militar, su poder económico sustentado en el dólar, va a poder disciplinar a un conjunto de países para que se alineen detrás de este interés de recomponer la economía estadounidense y la capacidad de mando en la economía mundial. Bueno, este es un juego que tiene múltiples actores. Lo poníamos de manifiesto al comienzo cuando decíamos hay países que crecen por encima del promedio y de alguna manera no muestran la profundidad de los problemas que tiene la economía mundial. Y claro, esos países que crecen, especialmente China, intenta de una manera distinta como lo hace Estados Unidos, reestructurar la producción y la articulación con otras producciones nacionales. El ámbito más emblemático es el de los BRICS, que se sigue ampliando, que hay países que se suman, y en ese sentido resulta emblemática la relación de Brasil, un país de estrechas relaciones con Estados Unidos en el sentido histórico y que ahora en la práctica, sea por la presión de Estados Unidos, sea por los brazos extendidos de China, Brasil se acerca crecientemente a China y se aleja de Estados Unidos con una fuerte respuesta de Estados Unidos incrementando los aranceles. Y atención, algo parecido con la India, siendo que la India tiene puntos de contacto ideológico con el gobierno de Trump mayores que los que puede tener con China. Sin embargo, las relaciones económicas generan esas contradicciones políticas e ideológicas. Lo que tenemos es un sistema capitalista en crisis, con una dinámica de transformaciones muy importantes que hay que mirarlas y claro, quizás la gran asignatura pendiente es que los pueblos del mundo marquen con su opinión, con sus luchas, con su organización, la expectativa de un rumbo diferenciado de la economía mundial, para que no todo sea reorganización de la producción y circulación, para mejorar el funcionamiento de la economía en general y se tenga en cuenta los intereses de los sectores más desfavorecidos, especialmente los trabajadores, sean los trabajadores en actividad, sean las trabajadoras y los trabajadores jubilados. Hasta la próxima.